Bien, entonces vamos a empezar. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar el análisis de varianza, ¿vale? Que es lo que nos pide la actividad de la unidad 4. Bueno, las actividades de la unidad 4, ¿verdad? Tanto la reforzadora como la experiencia de aprendizaje, ¿sale? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando ya se vea, por favor. Ya, profesor. Ok, bueno. Me di la tarea de ya tener preparadas algunas cosas para que la clase sea un poquito más rápida. Entonces, bueno, les voy a presentar lo que vamos a hacer la clase de hoy, que tiene que ver, como les decía, con el análisis de varianza. Ok. Bueno. Bien, entonces en principio, para nuestro análisis de varianza, vamos a necesitar datos de muestras diferentes sobre la misma variable. Por lo tanto, son de una misma población, pero son tres muestras diferentes a las que les vamos a tomar datos de la misma cosa. El análisis de varianza se ocupa siempre para más de dos muestras, es decir, no como en la unidad 3 que era diferencia de medias, pero era para dos medias. Acá vamos a tener más de dos muestras siempre. Bien, en el ejemplo que vamos a tomar, vamos a plantear lo siguiente. Dice, una empresa vende un producto y toma datos sobre las ventas diarias en 3 comunidades distintas en las que éste se distribuye. Y se pregunta si existe evidencia suficiente para, con un nivel de significación del 5%, que equivale a un nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que el promedio de ventas es diferente dependiendo de la zona en que se venden los productos. Entonces, como ya habíamos visto antes, nuestro H0 en este caso va a tener que ser este H0 va a tener que ser que las muestras son iguales, ¿verdad? En este caso H0, nuestra hipótesis nula, dice que las medias son iguales, es decir, que no hay diferencia en las medias dependiendo del lugar donde se vende el producto. Por lo tanto, la hipótesis alternativa tendrá que ir enfocada a decir lo contrario, ¿verdad? Que es el hecho de que las ventas sí dependen del lugar donde se lleven a cabo. Entonces las medias no son iguales, ¿sí? Entonces, lo primero indica, bueno, no importa el lugar donde vendas, las ventas en promedio son iguales. La segunda dice, ¿qué crees? Que sí importa el lugar de donde estés vendiendo tu producto, las ventas van a ser diferentes. Bueno, la clase pasada ya vimos cómo calcular algunas cosas como, por ejemplo, diferencias de cuadrados, que es algo que vamos a necesitar para hacer este análisis de varianza. En los videos que ustedes tienen disponibles o que se les sugieren en la unidad, van a encontrar una explicación muy parecida. La van a encontrar en 3 videos diferentes. Van a encontrar las 3 cosas que se hacen.
Pero bueno, pues acá lo vamos a tratar de ver de una sola, ¿ok? Entonces, en principio necesitamos los datos de las ventas. En este caso ya dijimos acá arriba, son 3 localidades diferentes. Y tomamos datos de 7 días de ventas para cada uno de los lugares, ¿ok? Entonces, estas ventas están expresadas en miles de pesos, lo que quiere decir que en la población 1, en el primer día las ventas fueron de 43,000, luego de 25,000, luego de 30,000, etc. Y en la localidad 2, 28,000, 26,000, y así hasta terminar con 20,000 en el último dato registrado. Y las ventas en la localidad 3, bueno, pues estas de aquí, 33,000, 28,000, 31,000, 30,000, etc. hasta llegar a 29,000. Lo primero que necesitamos para poder hacer nuestro análisis de varianza es obtener una media global o gran media, como le llaman en los videos que hay del tema en la plataforma. Bueno, esa gran media la podemos obtener como se obtienen todas las medias. Y esa gran media va a ser la media de todos los datos de venta de las 3 localidades. Entonces, esa media yo la puedo obtener sumando todos estos valores y dividiéndolos entre la cantidad de datos. Aquí en Excel tengo varias ventajas, que yo por aquí le puedo preguntar cuántos datos tengo. Y me dice recuento, tengo 21 datos, aquí abajito. Y si no tienen esa opción, la pueden activar dando clic en la parte inferior y ahí activan cosas. Entre ellas promedio, suma, mínimo, máximo y etcétera. Bueno, entonces la media, les decía, sumamos todos estos y los dividimos entre 21. Pero para que sea más rápida la explicación y el procedimiento, si lo estamos haciendo en Excel, le voy a dar igual promedio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces sí, voy a dar igual promedio y voy a seleccionar los campos donde están los datos donde está la información. En este caso voy a seleccionar todos estos. Todos, ¿ok? yo los tengo en B15 hasta D21. Si ustedes pueden ver, bueno, pues ahí está parpadeando, como regularmente sucede cuando meto algún dato en una fórmula. Entonces obtengo esos datos y me dice que la media es de 31.43 miles de pesos, ¿ok? Entonces en promedio se venden 31.43 miles de pesos en todas las localidades, en todos los días que se han registrado, ¿sale? Más adelante vamos a ocupar la variable de los grados de libertad, entonces vamos a empezar a obtenerlas desde ahora. Los grados de libertad que tenemos en una muestra completa, para obtener, por ejemplo, la varianza, si ustedes recuerdan la fórmula de la varianza, es la suma de todos los cuadrados dividido entre n menos 1. Ajá. En este caso tenemos 21 datos. Esa sería la n completa de todos los datos que hemos obtenido. Menos 1, tenemos 20 grados de libertad para nuestra gran media o media global. Y luego vamos a tener que obtener las 3 medias de cada una de las localidades donde se vende el producto de esta empresa, ¿ok? Entonces igual, vamos a empezar a escribir aquí igual promedio, pero en este caso necesito el promedio de la media, es decir, va a ser media 1, por lo tanto será el promedio de la localidad 1. Doy enter y me dice que en promedio en la localidad 1 se venden 35.86 miles de pesos en cada día. Ahora, en este caso tengo la ventaja de que como las otras medias que voy a calcular están en las columnas siguientes,
puedo recorrer esta fórmula hacia la columna donde está la media 2 y donde está la media 3. Es decir, solamente tomarla de aquí abajo, soltarla y listo. Y me dice que la media 2 es de 28.29 miles de pesos y la media 3 es de 30.14 miles de pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, hasta ahí todavía estamos haciendo cosas conocidas, ¿verdad? Totalmente conocidas. Luego de aquí podemos verificar que la media global sea la media de todas las medias. La media global también podemos decir que es el promedio de todas las medias. ¿Ok? ¿Y cómo puedo saber que eso es cierto? Pues bueno, vamos a checar si calculando el promedio de las tres medias me da exactamente el mismo valor que tengo yo aquí. Entonces, vamos a decirle a esto igual promedio. Y ahora vamos a pedirle que nos promedie las medias. Es decir, la media 1, la media 2 y la media 3. O sea, sumar esas tres y dividirlas entre 3. Y vemos que efectivamente me da 31.43. Este es el promedio de estas tres medias. ¿Sale? Ahora, los grados de libertad de cada una de estas muestras se van a calcular exactamente igual que los grados de libertad de toda la media global. ¿Sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, los grados de libertad de la media 1, pues son 7 datos menos 1. Es decir, lo que me dicen los grados de libertad es de cuántos datos puedo prescindir para alcanzar una media. En este caso puedo prescindir de 1 y por lo tanto debería tener 6 grados de libertad en la media 1 y como la media 2 y la media 3 son igualitas en cantidad de datos, en las 3 puedo tener 6 grados de libertad. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular las diferencias de las ventas de cada día con respecto a la media global o a la gran media. Es decir, vamos a ver cuál es la diferencia entre este valor y esta media. Este valor y esta media. Este valor y esta media. Para las ventas de la localidad 1. Luego en las de la localidad 2, este valor con esta media, este valor con esta media y así sucesivamente. Entonces en este caso vamos a hacerlo pues aplicándole la fórmula y haciendo que que cuando recorra la fórmula todos los datos puedan coincidir. Entonces miren, vamos a poner igual. Quiero que me des la diferencia de este con esta. Cuando yo pase mi fórmula para abajo, sí quiero que se recorra al dato 25, al 30, al 22, al 48, al 55, al 28, etc. Cuando yo recorra mi fórmula para la derecha, pues quiero también que se recorra al 28 y al 33, y luego al 26 y al 28, etc. Esto sí quiero que se recorran. Por lo tanto, dejo libre el primer valor que he metido en esta resta. Pero quiero que siempre mantengan la diferencia con 31.43. Por lo tanto, ese es el que voy a fijar. Y lo fijo a modo de que quede fija tanto columna como renglón. Doy Enter. La primera diferencia me da 11.57. Luego lo recorro hacia abajo y después lo puedo recorrer hacia la derecha. Hasta donde terminen las diferencias con la media. Entonces estas son mis diferencias. Si quieren que lo comprobemos con la calculadora. No, sí es bueno, si quieren, pero sí. Sí, ¿no? Sí es correcto y no... Sí, es correcto. No hay como gran problema, ¿verdad? Sí, porque lo único que está haciendo es que hace el cálculo automático. Sí. Lo único que estoy haciendo es hacer el cálculo automático, pero el procedimiento es el mismo.
¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, profesor. Sí, Sí, maestro. Sí, muy maestro. bien, muy bien. Entonces no tengo necesidad de comprobarlo en la calculadora, ¿verdad? Sí, porque sí siguió las reglas de, bueno, De fijación. de la fijación, sí, Sí. para que hiciera todo lo destruido. Perfecto. Entonces está muy bien. Ahí vamos bien. Ahora, yo no necesito, para calcular la diferencia de cuadrados, no necesito nada más las diferencias. Necesito las diferencias al cuadrado. Entonces, para sacar las diferencias al cuadrado, pues le puedo dar igual puedo dar aquí igual y decirle potencia. Este valor de aquí, coma, elévamelo a la potencia número 2, ¿verdad? En este caso, como quiero que se recorran a la derecha y como quiero que se recorran hacia abajo, no tengo la necesidad de fijar absolutamente nada. ¿Sale? Entonces aquí me da 133.90. Recorro hacia abajo. Me da los respectivos valores de diferencias. Recorro hacia la derecha y me da los respectivos de las ventas del día 1 de la localidad 1, del día 2 de la localidad 1, etcétera, hasta llegar al día 7 de la localidad 3. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien, ahora, lo que yo necesito en este caso no son solamente las diferencias al cuadrado, sino la suma de todas las diferencias al cuadrado. Es decir, la suma total de los cuadrados. Que ahora que ya tengo, bueno, ya saqué las diferencias con respecto a la media y ya tengo esas diferencias elevadas al cuadrado, pues ahora vamos a sacar nuestra suma. Vamos a darle igual suma de todos estos que están aquí. Y eso me da 1549.14, que es lo que me indica aproximadamente cómo está la variación de mis datos. Bueno, la variación, digamos, de la dispersión de todos mis datos. Bien, ahora, yo tengo una forma un poquito más sencilla de calcular las diferencias al cuadrado aquí en el Excel. Esa forma un poco más sencilla es, si ya tengo estos datos, que son mis diferencias con la media, ¿qué creen? Que Excel tiene una fórmula que se llama igual suma punto cuadrados. No sé si alcancen a ver lo que aparece, pero les voy a leer. Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Los argumentos pueden ser números, matrices, nombres, referencias o celdas que contengan números, ¿ok? Entonces, quiero la suma de los cuadrados. Damos suma punto cuadrados y elegimos los valores que queremos que se eleven al cuadrado y que después se sumen. Cerramos. Y miren, me dio exactamente lo mismo, ¿ya vieron? Me salté esta tablita. Pero bueno, también es una forma de demostrar que las cosas han estado haciéndose bien. ¿Ok? Entendido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ok, me parece perfecto. Ahora, necesito la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Vamos a calcularlas y ahorita les explico qué es lo que significa de la suma de los cuadrados dentro de los grupos y entre los grupos. Que en realidad estas sumas van a componer la suma de cuadrados total, es decir, el denominador de nuestra varianza original. ¿Ok? No estamos ni calculando la varianza siquiera, pero lo estamos calculando basándonos en el numerador de nuestra varianza. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, vamos a calcular la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Vamos a encontrar primero la diferencia que hay entre cada dato y nuestra media.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle igual. Vamos a darle igual y a decirle, este de aquí, dame la diferencia que tiene con respecto a la media de ventas de esa localidad. Es decir, la media de ventas de esta localidad número 1 es de 35.86. Entonces, dame la diferencia entre 43 y 35.86 menos 35.86. En el siguiente, bueno, primero, para que se recorra para abajo, tendría que fijarle el renglón, ¿verdad? Es correcto, para que se nos mueva. Para que no se mueva el renglón. Pero como yo también quiero que esto se recorra hacia la derecha, no le voy a fijar la columna. Es decir, se van a mover estos, los de B, todos los de aquí. Estos se van a mover, ¿ok? Esos sí se van a mover. El que no se va a mover en renglón es la media, pero en columna sí se va a mover. ¿Por qué? Porque yo quiero que me dé la diferencia de la media aquí en las ventas 1, en este. Quiero que me dé la diferencia de este con este. Perdón, de este con la media, ¿ok? Esta diferencia quiero que me dé este con la media de la localidad 1. Y quiero que me dé la diferencia de las ventas del día 2 de la localidad 1 con respecto a su media y así sucesivamente. Y luego voy a querer que me dé la diferencia de las ventas del primer día de la localidad 2 con la media de la localidad 2 y luego sucesivamente para la localidad 3 y para la cantidad de localidades que tenga si es que tengo más de 3. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es decirle igual, dame la diferencia de este valor con respecto a la media de su localidad, pero ahí voy a fijar solamente el renglón para que cuando recorra hacia abajo no se mueva, pero cuando recorra hacia la derecha sí se mueva, y en las ventas de la localidad 2 tome en cuenta la media de la localidad 2 y en las ventas de la localidad 3 tome en cuenta la media de la localidad 3, ¿ok? Entonces, solamente debo de poner el signo de pesos detrás de la fila, la que numera la fila. Detrás del número 17, que es el que me da la fila o el renglón. Entonces, lo pueden poner manualmente. Poner F, signo de pesos 17. O lo que yo hice fue seleccionar la celda donde estaba la media y luego dar F4 hasta que solo me apareciera el signo de pesos detrás del 17, que fue 2 veces, ¿ok? 2 clics. Bien, y ahí me da 7.14. Fíjense, si recorro para abajo, estoy tomando el 25 del día 2 y sigue tomando F17, ¿sí? Entonces vamos a terminar de recorrerla en esta columna. Vamos a recorrernos una vez hacia la derecha y vamos a ver qué pasó aquí. Ahora me está tomando este C15, perdón, que es donde tengo las ventas del día 1 de la localidad 2, y ahora me está tomando el 28.29, que es la media de ventas de la localidad 2 para todos los días que fueron registrados. Y cuando lo mueva hacia la 3 también se va a recorrer. Es decir, aquí era F, ahí era F, luego en el siguiente es G y en el siguiente tiene que ser H. Entonces ya lo acabo de recorrer. ¿Ok? Bien, entonces ahí están ya las diferencias de mis datos con respecto a la media. En este caso, para sacar la diferencia dentro de los grupos, tiene que ser con respecto a la media de cada una de las muestras que he tomado. Y bueno, los cuadrados ya sabemos cómo salen, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, verdad? Vamos a darle igual.
potencia. Seleccionamos el valor que queremos potenciar, ponemos una coma, en este caso ponemos el número 2 porque lo queremos potenciar al cuadrado. Listo. Y esto es como queremos que se muevan todos los datos a la derecha y hacia abajo. No vamos a fijar nada. Recorremos ya sea primero a la derecha o primero hacia abajo, hasta donde queramos llegar. Y luego recorremos hacia donde nos falte. ¿Sale? Y ya sacamos las diferencias al cuadrado de cada dato con respecto a su respectiva media. ¿Ok? Y luego pues le podemos dar igual suma. Seleccionar en este caso la matriz de donde van a salir los datos. Y me da 1331.14. Quiere decir que de estos 1549.14 que hay acá, 1331, es decir, de esta variación de 1549.14 que hay en la variación de todos los datos con respecto a la media global, 1331.14 proviene de dentro de los grupos, ¿ok? Es decir, proviene de los datos que hay dentro de cada grupo. Ahora, igual que como hicimos acá arriba, nosotros podemos calcular la suma al cuadrado con la función suma.cuadrados y seleccionar los datos antes de haber sido elevados, ¿eh? Y me da el mismo valor. Quiere decir igual que estamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, vamos con la suma de los cuadrados entre los grupos. Es decir, qué tan diferentes son las medias entre los grupos. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer es sacar la diferencia que tenemos entre la media de cada grupo y la media global, ¿ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí a esta cosa que a esta media 1 le reste esta media global, pero todos los datos de ventas del día 1 tienen la misma media, ¿verdad? Todos los datos de ventas del día 2 tienen su propia media y todos los datos de ventas del día 3 tienen su propia media. Los de la localidad 1 tienen 35.86, los de la localidad 2 28.29 y los de la localidad 3 30.14. Entonces, para todos esos datos vamos a tomar como dato a restar la misma media y como dato que resta la misma media global, ¿ok? Entonces, para que estos no se muevan, vamos a volver a hacer fijaciones. Miren, yo quiero que este dato de las ventas, de la media de las ventas, yo quiero que no se mueva para abajo, pero sí quiero que se mueva para la derecha para que cuando recorra a las ventas de la localidad 2, tome la media 2, y cuando me recorra a las ventas de la localidad 3, vaya a la media 3. Entonces, vamos a fijarlo igual hasta que solamente me quede el signo de pesos en el renglón y pueda moverse la columna. A eso le voy a restar la media global. Pero ahí sí, a todos los datos, a todos, absolutamente, les voy a restar la media global. Entonces, al seleccionarla, voy a fijarla, pero esta sí por completo. Es decir, voy a fijar tanto renglón como columna, porque esa sí no quiero que se mueva ni para abajo ni para la derecha. Quiero que sea ese mismo dato siempre. Entonces, si lo hacemos con F4, lo hacemos una sola vez, damos Enter, y en este caso, la diferencia tiene que ser lo mismo para todos los datos del renglón 1
bueno, de ventas de la localidad 1, perdón. Y luego va a variar con los de la localidad 2, pero todos los de la localidad 2 tienen que ser iguales. Y otra vez va a variar con los de la localidad 3, pero estos también tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, si quiero desde ahí, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirle igual suma punto cuadrados. Calcúlame estas diferencias. Y ahora vamos a ver que valga para cuando sacamos los cuadrados y luego los sumamos. Entonces vamos a darle igual potencia. Igual potencia. Este dato elevámelo al cuadrado. Y vámonos hacia abajo. Otra vez me tiene que salir lo mismo. Y luego vámonos a la derecha para que hagas lo mismo con las ventas de la localidad 2 y luego las de la localidad 3. Y finalmente vamos entonces a sacar nuestra suma de todos estos cuadrados. Y vamos a ver que efectivamente me dio exactamente 218. Una cosa que tenemos que nos tiene que dar en los resultados es que la suma de estas dos sumas de cuadrados, tanto las de las diferencias dentro de los grupos como las de las diferencias entre los grupos, tienen que dar igualito a la suma de los cuadrados de todos los datos con respecto a la media global. ¿Ok? Pues vamos a verificar que sea cierto. Vamos a ponerle aquí. Vamos a combinarlos. Y vamos a decirte que es esto es la suma de los cuadrados. Bueno, vamos a hacer esto. Suma de cuadrados dentro de los grupos más la suma de cuadrados entre los grupos. Y es igual a la suma total de los cuadrados. ¿Sale? Vamos a ver que sea cierto. Vamos a decirle igual. Súmate este con este. Y nos da exactamente 1549.14. Entonces, quiere decir que hasta ahorita lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Ahora, de la variación total, de la suma de los cuadrados, una parte proviene de la diferencia dentro de los grupos y otra parte proviene de la diferencia entre los grupos. De estos 1549.14, 1331.14 provienen de la diferencia dentro de los grupos y 218 provienen de la diferencia entre los grupos. Ahora, vamos a ver para nuestro análisis de varianza. Voy a pasarme esta, yo creo que para abajo, para que podamos checar nuestros datos. Me dice, nuestro estadístico de prueba lo vamos a obtener teniendo la suma de cuadrados del error entre m-1, que son sus grados de libertad, no, aquí lo copié mal. Esto es la suma de cuadrados, permítanme tantitito. La suma de cuadrados entre los grupos, entre... Ay, sí lo puedo modificar. Así sí lo puedo modificar. Entre la suma de los cuadrados dentro de los grupos. No lo puedo modificar. Bueno, déjenme borrar esto y volverlo a hacer. Ahí está. La suma de los cuadrados dentro de los grupos dividido entre sus grados de libertad, que van a ser calculados como m por n-1. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que los valores, dependiendo de dónde estén,
Estos son los cuadrados dentro de los grupos y estos son los cuadrados entre los grupos. Pues vamos a meter los datos que obtuvimos en una fórmula que sea como esta y obtengamos entonces el resultado. Entonces vamos a poner aquí nuestros datos. Necesitamos 4 datos. Maestro, Sí. pero ¿por qué ese C, ¿cómo dijo? Bueno, ese C, entre GL y otra vez nuevamente. Ah, ok. Es que estos son los grados de libertad de cada uno de estos, elementos. Ajá. Pero los grados de libertad de los cuadrados dentro de los grupos se calculan multiplicando la cantidad de grupos que tengo. Aquí está, miren. La cantidad de grupos que tengo, que es M, menos 1. Porque recuerden que aquí tomé los datos de acá, perdón, en este. Aquí tomé los datos de las medias que tengo acá, que en este caso son 3, ¿verdad? Y eso me dice la cantidad de grupos que tengo. Tengo 3 grupos menos 1, es decir, podría prescindir de un grupo para poder alcanzar una media que sea muy parecida y significativa. Entonces, en este caso son M, que son 3 grupos, o la cantidad de medias que tengo, menos 1. En el caso de los que están de la suma de cuadrados dentro, recuerden que tomé todos y cada uno de los datos restados con su respectiva media, ¿sale? Entonces acá la cantidad de grados de libertad va a ser igual a la cantidad de grupos que tengo, que son 3, 1, 2 y 3, multiplicado por la cantidad de datos que obtuve de cada uno de esos grupos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, restados por 1. Es decir, 7 menos 1 en este caso serían 6. Y eso multiplicado por la cantidad de grupos que tengo, que es M. ¿Ok? Aquí déjenme también ver si puedo corregir este. Es lo que decía, porque se estaba... Ah, no, ahí porque yo me equivoqué ahorita al poner la fórmula, lo siento. Sí. Sí, trataba de entenderlo porque ok. decía que se refería al otro. SCB, no. Sí, yo me equivoqué en la primera parte, solo que solamente corregí acá y no había corregido aquí. ¿Vale? Bueno, ahora ya tenemos todos los datos. Vamos a ponerlos aquí, les había comentado. Aquí vamos a poner la suma de los cuadrados entre los grupos. Aquí vamos a poner la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Aquí vamos a poner... vamos a ordenarlos en el mismo... Vamos a ponerlos en el mismo orden en el que están acá. Suma de los cuadrados entre los grupos y sus respectivos grados de libertad. La suma de los cuadrados dentro de los grupos con sus respectivos grados de libertad. Cada una tiene sus respectivos grados de libertad, y se calculan así. Entre los grupos, m menos 1. Dentro de los grupos, m por n menos 1. Por eso aquí en la tabla original, donde tengo mis datos, a los grupos les puse que son m grupos, o sea 3, y a los datos les puse que son n, o sea en este caso 7. Bien, entonces vamos a darle valores aquí. Suma de los cuadrados del error es igual suma de los cuadrados entre los grupos, que es este de aquí, 218. Solamente le voy a dar igual y me voy a traer el valor por ahora. No me interesa hacer ninguna otra cosa por ahora que no sea traerme los valores. Los grados de libertad, m vale 3 menos 1, entonces tengo 2 grados de libertad, ¿verdad? Luego, la suma de los cuadrados dentro de los grupos es igual a este valor que ya obtuve hace ratito. Y los grados de libertad de la suma de los cuadrados dentro del error es m por n menos 1. M
dijimos que son 3, ¿verdad? 3, asterisco para que multiplique, porque si no, no multiplica. Abro un paréntesis. N son la cantidad de datos que tengo, 7. 6. Menos 1, 6, ¿no? Exacto, menos 1, 6. 7 menos 1. Y me da que entonces los grados de libertad para la suma de los cuadrados dentro de los grupos es de 18. Y ya con estos datos, no era necesario que los separara, pero para que lo vieran más desglosado, ya con estos datos es que entonces puedo empezar a hacer mi cálculo del estadístico de prueba para después dar una conclusión estadística, ¿sale? Entonces, ese lo voy a hacer aquí. Voy a unir estos dos y voy a decirle igual. Tengo que abrir aquí un paréntesis porque miren, si ustedes se dan cuenta en esta fracción, la línea que está aquí en medio es la más larga. Me dice que aquí hay un numerador que implica varias operaciones, entre ellas otra división. Y luego aquí abajo tengo un denominador que implica varias operaciones y entre ellas otra división. Entonces, para que la separación sea correcta y el cálculo también lo sea, voy a decirle al Excel, la suma de los cuadrados entre los grupos, divídela entre sus grados de libertad. Listo, esta es la parte de aquí arriba. Suma de cuadrados entre grupos, dividido entre sus grados de libertad. Todo eso, por eso puse el paréntesis, todo eso divídelo entre la suma de los cuadrados dentro del error, abro paréntesis también, entre sus grados de libertad, que están aquí abajo. Puedo cerrar ahí el paréntesis y entonces esto me dice que el estadístico de prueba que yo he obtenido es de 1.4739. Ahora, 1.47, vamos a darle así, 4 decimales, ¿vale? Ahora, ¿eso cómo lo comparo? Para el análisis de varianza vamos a usar una cosa que se llama estadístico de Fisher, que vamos a encontrar en las tablas de distribución de Fisher. Entonces, por lo tanto, nos vamos a ir. Se va a acabar el tiempo. No me falta mucho por explicar, pero de una vez genero otra sesión para que no nos quedemos sin la conclusión, ¿vale? Sí, profesor. Sí, porque ya me marcó los 10 minutos. Denme 2. Profesor, ¿Sí? ¿la mandaría otra vez el enlace por correo? No, lo mando por aquí. Aquí lo pongo en el chat Ok. y ya de aquí lo copian y se cambian a la sesión y ya yo los espero en la otra sesión. Ok. Sí, Gracias. denme un minuto. Sí, de nada. Listo, ahí está el link. Por favor, si se cambian a la otra sesión. Sí, profesor. Yo ya estoy conectado.
Ok, ya nada más esperamos que se conecten los... Me faltan creo que 3 que estaban allá. 1, 2... Sí, me faltan 2 creo. Profesor, ¿ya estoy en la siguiente clase o me equivoqué otra vez? Angélica... No, Angélica, todavía estás en la primera. Te vuelvo a pasar el link. Ahí está el link. Otra vez. Todavía falta Angélica. Ahí está. Ok. Bueno, pues creo que ahora sí ya... Ahora sí ya estamos todos los que estábamos allá. ¿Sale? Bueno. Entonces ya les estoy compartiendo otra vez pantalla. Justo donde nos quedamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, les decía, vamos a utilizar ahora la distribución de Fisher para poder hacer una conclusión sobre los datos que hemos obtenido y sobre los datos, digamos, de una distribución que tiene como origen dos distribuciones G cuadradas, en lo que no nos vamos a meter mucho, pero que se hace utilizando esta tablita. Si quieren, les paso el link de donde la pueden obtener. Se los paso aquí por el chat. Sí. Listo, ahí pueden obtener la tablita de la distribución F de Fisher. A ver, permítanme tantito. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es el dato con el que tenemos que comparar nuestro valor obtenido, nuestro estadístico de prueba obtenido, mirando la cantidad de grados de libertad que tenemos. Miren, aquí dice, bueno, estos son los grados de libertad del numerador y estos son los grados de libertad del denominador, ¿ok? Aquí no lo dice, déjenme ver. No lo dice, pero bueno, son así. Los de acá arriba son los grados de libertad de nuestro numerador, que si nosotros vamos a nuestra fórmula, nuestro numerador, tiene 2 grados de libertad y nuestro denominador tiene 18 grados de libertad. Es decir, acá tenemos, eran 3 grupos, podemos prescindir de uno, me quedan 2. Acá teníamos 7 datos en 3 grupos, o 7 datos por cada grupo y en 3 grupos, eran 21. Podemos prescindir de uno en cada grupo, entonces por eso es que me quedan acá 18 grados de libertad. Vamos a ver qué valor obtenemos y vamos a ver qué es lo que tenemos que concluir.
¿Dónde lo dejé? Aquí está. Ah, miren, esta me gusta más. No había visto que tenía esta aquí. Es lo mismo, pero aquí sí está especificado. Grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador. ¿Ok? Bueno. Entonces, en el numerador tenemos 2 grados de libertad. Quiere decir que nos vamos a mover en la columna donde está el número 2. Esta de aquí. Ah, no me deja seleccionar. Bueno, no. Esta de aquí. Ajá, la columna del 2. Y en el denominador tenemos 18 grados de libertad. O sea, aquí. Quiere decir que el valor con el que voy a hacer mi comparación es el de 3.555. Y yo obtuve acá 1.4739. Entonces, el del estadístico de Fisher me da 3.55. 3.555, ¿verdad? 555. Sí. Bien. Entonces, si este valor fuera superior a 3.555, este de aquí, el estadístico de prueba que obtuvimos, vamos a ponerlo de algún color, si fuera mayor que 3.55, podríamos decir que hay una... Que H0, ¿Mande? que H0 no le haríamos caso, no le haríamos por la segunda opción. Así es, podríamos decir que rechazamos H0 y que no existe evidencia suficiente, para considerar que hay una diferencia significativa entre las medias. Pero como es menor que 3.55, entonces lo que vamos a decir es que sí existe evidencia de que las medias son iguales. Por lo tanto, aceptamos H0 y rechazamos H1 de que las medias no son iguales. Entonces, en términos de ventas, ¿qué podemos decir? En términos de ventas, podemos decir que no importa el lugar en donde vendas, el promedio de las ventas es muy parecido. Ajá. O, en realidad, tendríamos que decir que el promedio es igual. Pero, si somos más realistas, tenemos que decir que el promedio es muy, muy parecido. Es decir, no hay una diferencia significativa entre las medias. Por lo tanto, en este caso, para este caso de este ejercicio con esos valores de ventas, vamos a decir que se acepta H0. O más bien, no se rechaza H0 y sí se rechaza H1. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que las medias son iguales. ¿Esto para qué podría servirle a una empresa? Pues si quisiera decir, bueno, creo que los costos están siendo significativamente más elevados en alguna de las 3 plazas. Entonces quiero ver si puedo prescindir de una para nada más quedarme en las otras 2 y tener pues unas ventas promedio más o menos iguales entre esas 2, a modo de que puedan absorber lo que ya no voy a tener de ingresos, pero que también voy a dejar de tener de costos. Podría ser una de las razones por las que una empresa quisiera hacer un análisis de varianza para varios puntos de venta. ¿Ok? Y hay muchas cosas que se pueden comparar, ¿no? A ustedes les piden que comparen lo de la obesidad infantil, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, con base en esto, ustedes ya deberían de ser capaces de armar todo su análisis de varianza con los datos que les ofrecen y definir si las medias son iguales o no para el caso de la obesidad infantil. ¿Ok? Sí, profesor. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Va a ser base este método más o menos lo que vamos a hacer de tarea? Lo que ustedes van a hacer de tarea tiene que ser basado en este método. Lo pueden hacer a mano, lo cual sería bastante laborioso, o lo pueden hacer en Excel, lo cual pues les recomendaría mucho.
También pueden darle ahí en datos, análisis de datos, y luego pedirles que les calcule el análisis de varianza y les va a dar un estadístico de prueba, les va a dar un estadístico de Fisher con el que lo quieren comparar, pero pues en realidad creo que de lo que se trata en este caso es de que hagan todo el procedimiento para que justamente vayan entendiendo cómo es que se encuentran los valores del estadístico de prueba y luego cómo lo comparamos con el estadístico que nos ofrece Fisher. Sí. ¿Sale? Entonces, pues yo sí les sugeriría que hicieran todo el procedimiento, sobre todo también pues para que puedan entender muy bien de lo que se trata. ¿Sale? Sí, profesor. También va a ser en este tipo de formato, ¿correcto? O sea, Excel. Sí, me lo pueden mandar en Excel y si ahí ponen las conclusiones y todo, yo no tengo inconveniente, ¿vale? Pero algo que sí les pido, por favor, es que siempre que hagan un procedimiento, den su interpretación, porque en varios trabajos de los que he revisado, me he dado cuenta de que luego no ponen interpretaciones, y entonces, como yo les decía, llegar al resultado pues no es lo más importante, porque entonces yo nada más llego a este 1.4739 y digo, ay, el estadístico de Fisher para estos grados de libertad es 3.555 y ya no concluyo nada, ya no interpreto nada, entonces ya no supe para qué hice las cosas. Entonces, por favor, sí les pido que hagan sus interpretaciones o que traten de hacer las interpretaciones, y así algo les falla, pues yo les estaré haciendo el comentario. Sí, profesor. Vale. Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Prof, una ¿Sí? pregunta. Adelante, ¿Me adelante. podría volver a explicar aquí donde se hizo la sumatoria? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Porque Donde- hicimos 3. Sí, donde se... No, abajo. La de la fórmula completa. ¿Este? Ajá, sí. Ah, ok. Aquí lo Sí, que por tengo que favor. hacer, sí, claro. Lo que tengo que hacer aquí son estas operaciones de aquí, de la fórmula de aquí. Ay, esta cosa me choca que... Perdón, ¿eh? Permítame tanto, deja que reaccione el Sí. compu. Ay, esta cosa. Ya. Ok, lo que tengo que hacer es la división que me plantea la fórmula para obtener el estadístico de prueba que se pueda comparar con el estadístico de Fisher. Aquí lo que me está diciendo es, tenemos un numerador que está compuesto por la suma de los cuadrados entre grupos dividido entre los grados de libertad que se obtienen restando 1 a la cantidad de grupos que tengo. Entonces la suma de los cuadrados entre grupos, ya la puse aquí, es 218. Los grados de libertad que tiene son 3 grupos menos 1, 2. Sí. Luego, en la parte del denominador tengo la suma de los cuadrados dentro de los grupos, que es 1331.14, dividido entre los grados de libertad de la suma de los cuadrados dentro de los grupos, que se obtiene multiplicando la cantidad de grupos que tengo con la cantidad de datos que obtuve menos 1. Yo obtuve 7 datos, menos 1 son 6, y la cantidad de grupos que tengo en total son 3. Por lo tanto, este de aquí, así lo calculé como tal, mira, 3 grupos, que me da la M, multiplicado por los datos que obtuve, que fueron 7, menos 1. Entonces 7 menos 1 me da 6, por 3 me da 18, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Y luego me dice esta cosa, haz la división de este numerador entre este denominador. En el numerador tengo 218, bueno, déjame hacerlo otra vez, porque si no esto encima lo que quiero que veas. Esto es igual a, perdón, primero abro un paréntesis para decirle aquí inicia el numerador y va a terminar hasta donde cierra el paréntesis. El numerador es la suma de los cuadrados entre los grupos dividida por sus grados de libertad, que son 2. Luego cerramos el paréntesis y todo eso va dividido entre la suma de los cuadrados. Es esta cosa, déjame quitarle el color, permíteme porque...
Lo siento, ¿eh? Es que quiero Sí, que no se veas, preocupe. porque si no se extiende el color y ya no ves nada. Ahora sí, igual, paréntesis, la suma de los cuadrados entre los grupos dividido por... No, me va a salir lo mismo. Bueno, ya lo voy a dejar así. Dividido por sus grados de libertad, todo eso entre... Ahora, la suma de los cuadrados dentro de los grupos, que está aquí abajito en Sí. B42, perdón, C42. Ah, pero perdón, aquí tengo que abrir un paréntesis, porque si no, no lo va a hacer bien. C42, que son la suma de los cuadrados dentro de los grupos, ese dividido entre sus respectivos grados de libertad, que son 18, que es lo que les decía. Cada grupo tiene 7 datos, menos 1, 6. Como son 3 grupos, entonces son 18 datos en total. Ok. Y ahí está cerrada mi división. Doy Enter y ya me da el 1.474. Ok. Sí, Sí. ya. Vale. Sí, muchas gracias, profesor, ya. De nada. Con base en eso es que ustedes podrán calcular su estadístico de prueba para el análisis que les están pidiendo. Que también me di cuenta ahí de otra cosa. Me di cuenta que como les estaba yo explicando los ejercicios de los que les aparecen a ustedes en los foros, pues prácticamente les estaba resolviendo la tarea. Entonces, algunos de los que vieron las clases o que vieron los videos, pues acababan casi de ahí toda su tarea. Pero bueno, no era culpa suya, era culpa mía. Así que, bien. Si no tienen alguna otra duda, nos vemos el día miércoles. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, respecto al trabajo a entregar, vamos a sacar los primeros datos de la unidad anterior, de la tabla que venía, para ya realizar el estadístico de prueba y análisis de varianza. Les ofrecen datos. A ver, déjame checar dónde está el... Permíteme que se me acabó mi sesión. Permíteme tantito. Déjame ver.